al libro de Romanos. Vamos a seguir con el estudio del libro de Romanos y ya estamos entrando en el capítulo, ¿qué capítulo? 12. Ya estamos ya más cerca del fin. Capítulo 12, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 8. Y acá ya Pablo, de los últimos 11 capítulos, nos ha traído os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el apóstol Pablo empieza con
Hermano, ¿te das cuenta que esto no debe de Él a presentar nuestros cuerpos como una ofrenda a Él? Una ofrenda viva, dice el texto. Un sacrificio vivo. Literalmente una ofrenda viviente. Por esa razón dice que debe estar vivo y continúa el texto en el versículo 1 que debe ser un sacrificio santo. Entonces, el creyente ha sido separado por Dios, lo que constituye una santificación, es decir, separado para Él. Por eso fuimos salvos. Una vez, en vez de seguir llevando un animal para ser sacrificado, como se hacía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nosotros somos el sacrificio. Por eso tiene que ser, el texto dice, vivo, y no solamente decir, bueno, yo ya nací de nuevo, el Señor me salvó, ahora me presento como sacrificio. No. ¿Qué continúa el texto diciendo? Que el sacrificio tiene que ser, ¿qué cosa? Santo. No es de la forma que yo quiero presentarme al Señor y el Señor acepta mi sacrificio porque aquí estoy, he sido regenerado, soy una nueva criatura, aquí estoy en sacrificio. No, no es aceptable a Dios eso, se necesita un requisito más. Por eso el texto dice que debe ser vivo, o sea, tiene que haber detrás de eso un sacrificio, que yo estoy en mi mente entendiendo lo que estoy haciendo para el Señor a través de la santidad. ¿Se entiende? Es a través de la santidad que Dios acepta mi sacrificio. Y Pablo le llama sacrificio porque es algo que nosotros hacemos, y esta palabra interesante, voluntariamente. Y muchas veces, mi querido hermano, este sacrificio va a resultar doloroso, porque va a requerir que dejemos, presten atención acá, cosas que nos gustan. Nuestra carne le place y le gustan los placeres del mundo, porque estamos en el mundo. Pero cuando dice sacrificio voluntario, va a resultar doloroso, porque va a requerir que dejemos de hacer cosas que nos gustan y que no le llevan la gloria a Dios. Vamos a tener que romper con amistades del mundo que lo único que hacen es contaminarme. Vamos a tener que romper con relaciones que cada vez que estoy con ellas tal vez Dios no es glorificado. Me contaminan. Por eso dice que tiene que ser un sacrificio vivo, santo. Tal vez voy a tener que dejar hobbies que me gustan. Y para que el sacrificio sea acepto y agradable a Dios, hermano, tiene que ser radical. Debo dejar esos pecados y presentarme ante Él limpio. Recordemos que esto es interesante. Nosotros nos acercamos a Dios no por nuestros méritos, ¿cierto? Una vez que somos salvos. Son por los méritos de Cristo. Pero yo debo hacer algo para acercarme a Dios, para que Dios oiga mi oración. Yo debo presentarme en sacrificio vivo, y santo. Van juntos. No es solamente un sacrificio vivo. Tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo. No me estoy acercando a un amigo. No me estoy acercando a un presidente de cualquier país. Me estoy acercando al Dios 3 veces santo. Y ese es el objeto de la vida cristiana. ¿Sabes por qué el Señor nos salvó? ¿Sabes para qué? No para no ir al infierno. Eso es parte de, pero no es el objetivo porque el Señor te salvó. El Señor te salvó para que tú lleves la gloria para Él. Tú lleves a Él la gloria. Tú lleves a Él ser un instrumento, ser un sacrificio santo. Que las demás personas te vean y no digan, wow, qué hermano más lindo. No, digo, wow, qué hermoso es Dios.
qué hermoso es Dios lo que está haciendo con esta familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el hermano. Cada vez que el hermano abre su boca, yo veo a Dios. Dios es edificado. Dios es glorificado. Para eso el Señor nos salvó. Para llevarle a Él la gloria. Para que Él se lleve la gloria. Entonces es necesario saber que nuestro sacrificio tiene que ser un culto, dice el texto, y seguimos con el 1, racional. Y de ahí deriva la palabra griega de racional, que es lógica. Entonces la conclusión lógica es que debemos acercarnos a Dios de una forma racional. Según de Corintios, capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo nos ayuda. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, ¿qué pasa con ellos? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la finalidad es que ya nosotros no vivimos para satisfacer nuestros propios deseos caídos, sino que nosotros vivimos para llevarle a Él la gloria. Volvamos ahora a nuestro texto, Romanos 12, y vamos al versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y muchas veces nosotros hemos citado estos textos. Acércate a Dios, para que conozcas su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Perfecto, pero ¿cómo funciona eso? Entonces Pablo en el versículo 1 le exhorta al creyente que debe primeramente presentarse como un sacrificio vivo, santo. Y ahora en el versículo 2, el apóstol Pablo dice, pero ¿sabes cuál es la manera? No os conforméis, no adoptemos la forma del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es la realidad del creyente. Los cristianos no debemos adaptarnos al mundo, sino que la palabra dice transformarnos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestra mente, de una forma racional, vamos renovándola. Los Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses 4 dice, en todo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo amable. ¿En esto qué cosa? Pensad. ¿Cómo comienza la transformación del creyente? No es mágica. No es que el Señor me salvó hoy y mañana ya tengo alas y soy un súper santo. Es un proceso. Pero ese proceso lleva un sacrificio vivo. Quiere decir que yo debo hacerlo racionalmente. Yo debo tener esa iniciativa de ir primeramente cambiando mi mente. ¿Por qué? Porque antes que el Señor me salvara, mi mente era un tacho, un tarro, no sé cómo se dice en este país, de basura. Lleno de basura. Esa era nuestra mente antes de Cristo. Cuando el Señor te salva, la mente no te la cambió. Sigue sucia. Por eso nuestra santificación es progresiva, porque es una limpieza constante de todo aquello contaminado que está en nuestra mente. ¿Y cómo lo saco? A través de la palabra. Cada vez que yo leo, medito, oro, yo voy limpiando, renovando mi mente. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Y hacemos todo lo contrario. Seguimos echando basura a nuestra mente y vivimos contaminados como hijos de Dios. Y por lo cual no crecemos. Estamos estancados porque necesitamos despojar, sacar esa basura que estamos contaminados. Por eso el apóstol dice, no os conforméis. No es que Dios nos pide que salgamos del mundo, no podemos. No nos pide tampoco que nos aislemos,
Que nos quedemos en nuestro cuarto y cada vez que salimos de casa salimos con unos audífonos escuchando música cristiana para no contaminarnos del mundo. No. Debemos nosotros crecer en este mundo. Y Juan 17, el apóstol Juan nos ayuda a entender esta realidad. Juan 17, 15 en adelante. El mismo Jesús en la oración al Padre nos ayuda. No ruego que les quites del mundo, sino que les guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta? Va a la palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces la posición del cristiano respecto al mundo es clara. No os conforméis a este mundo. Hemos sido trasladados, libertados de nuestra posición de esclavo. Éramos esclavos, no de Dios. Éramos esclavos de Satanás y del pecado. Vivíamos en desobediencia como un resultado de esta acción diabólica. Efesios 2, versículo 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, eso éramos tú y yo antes que el Señor nos salvara y nos regenerara, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Hermano, presta atención acá, en otro tiempo. ¿Por qué tengo que seguir hoy viviendo en los deseos de la carne si esto es pasado? En otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. El no conformarse al mundo determina ¿qué cosa? La victoria sobre el mismo. 1 Juan 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Mire 1 Juan ahí, capítulos antes, 1 Juan 2, versículo 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Estamos en otra posición. Estamos al lado de la victoria que nos ha dado Cristo. El mundo ha sido vencido por el Señor. Y el mismo Señor lo dice, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Él, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿De qué lado estamos? Del vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a sufrir, vamos a pasar aflicción. El Señor no nos ha escrito y no nos ha prometido que nuestra vida será happy, nice. No, nuestra vida será de aflicción. Nuestra vida será de sufrimiento. Pero dice, tranquilo, yo ya he vencido al mundo, confiad. Volvamos al versículo 2 de Romanos 12, y al mandato negativo de no conformarnos al mundo, sigue ahora lo positivo. ¿Qué es? Transformaos. Primero, no conforméis. No tomemos la forma del mundo, sino que transformaos, dice. Y el verbo transformar se deriva de la palabra castellana que todos la conocemos, que es metamorfosis. En otras palabras, éramos una oruga fea
y hemos sido transformados ¿en qué? En una hermosa mariposa. El creyente puede adoptar la forma externa del mundo, pero el mundo jamás podrá vivir la transformación del cristiano. Esto es tremendo, hermanos. Una persona transformada desde el mundo a Cristo, regenerada, en otras palabras, nacida de nuevo del mundo a Cristo, jamás un verdadero creyente se transformará de Cristo al mundo. Lo repito, una persona es transformada desde el mundo a Cristo, siendo regenerado. Pero jamás un verdadero creyente se transformará de Cristo al mundo. Y ahí donde está la apostasía. Estaban con nosotros, hablaban como nosotros, olían como nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué negó su fe? ¿Por qué el hermano ya no está más con nosotros y hoy está en el mundo? Bueno, oremos por él, ya va a volver. Y si hablas con él, dice, deja arreglar un poco mi vida y volveré. No puedes. No puedes. Y continúa el versículo 2. Por la renovación de vuestro entendimiento. Literalmente, de vuestra mente, de vuestra manera de pensar. Tito 3 lo dice, por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y la renovación tiene un propósito, y acá está. ¿Cuál? Saber cuál es la voluntad de Dios. Y el verbo aquí expresa la idea de comprobar cuál es la voluntad de Dios. La mente renovada está saturada y controlada ¿por quién? Por el Espíritu. Por eso se nos llama y se nos anima y se nos exhorta ¿a qué, creyentes? A ser llenos del Espíritu. Porque es la forma de comprobar, y ahí viene el verbo, la buena voluntad de Dios. Es la única forma. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Es agradable y es perfecta. Porque se hace en la forma de Dios, en el tiempo de Dios y en la manera de Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? Estamos en paz. Porque estamos comprobando por la llenura del Espíritu, por una mente renovada, por salir del mundo, por transformarme a Cristo, cuál es la voluntad del Padre para mí. Que es agradable y perfecta. Y el término voluntad tiene que ver con los mandatos de Dios, es decir, con aquello que Dios desea para mí. No lo que yo deseo para mí, porque lo que yo deseo para mí, aún como creyente, hermano querido, es caído. Porque mi mente está caída. Y a través de entender la voluntad de Dios, yo voy a entender lo que Él desea para mí. ¿Y cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Y acá hay un ejemplo. Es la capacidad espiritual para escoger entre dos cosas buenas. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 1, versículo 2. Porque la pregunta es, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Y es la capacidad espiritual para escoger lo mejor entre dos cosas buenas. Y va a ser la que más le lleva la gloria a Dios y alcanza beneficio a mi prójimo. Pablo, hace un tiempito atrás, ¿sabes dónde había estado? En el tercer cielo. Pablo había regresado del tercer cielo. ¿Qué era lo más natural que Pablo deseara? Volver.
yo no quiero estar acá. Si el Señor te permitiera ir a su presencia, ¿tú desearías volver acá? No, no. Por eso Pablo dice que es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero para que entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, Pablo aquí nos enseña. Filipenses 1:22 en adelante. Más, si el vivir en la carne resulta para mí, acá, paréntesis, acá carne, siempre cuando hablamos en carne no tiene una connotación negativa. A veces sí y a veces no. En este caso no. Dice Pablo en esa palabra, si vivir acá en mi cuerpo resulta para mí beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Hay dos cosas. Porque ambas cosas, a las dos, estoy puesto en estrecho. Estoy con el deseo de hacer las dos cosas. Pero quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí en esto. Dice, estoy en estrecho, teniendo deseo de partir. Sí, Pablo, te entiendo. Sé que tienes deseo de partir y de volver a la presencia del Señor. Lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24. Pero, esto es importante, hermano. Quedar en la carne, quedarme en el cuerpo, es más necesario porque tengo una vida por delante para disfrutar toda mi jubilación y disfrutar un crucero y estar con mi esposita. ¿Pablo dijo eso? No. Pablo dice, quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Te das cuenta que nosotros salimos de la escena? Si quieres entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, tú tienes que salir de la escena. Porque si no es tu voluntad. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. La voluntad de Dios se puede conocer ¿cuándo? Cuando, al igual que Pablo, está lleno del Espíritu Santo. Los dos deseos de Pablo estaban bien y eran correctos. Él anhelaba irse con el Señor, pero también anhelaba quedarse con su pueblo. ¿Para qué? Para ayudarles a crecer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Y él dijo, es necesario que me quede. ¿Te das cuenta? Pablo tomó esta decisión no por egoísmo, no pensando en él, sino que pensando en ¿quién? En el cuerpo de Cristo. Hermano, eso nos lleva a la carta. Todos Romanos ahora se está ya deshilachando para decirnos, hermano, lo único e importante en esta vida es que todo lo que haga sea para la gloria de Dios y para el beneficio y crecimiento de su pueblo. Tú no existes acá, Él se lleva la gloria. Es para Él. Nosotros pasamos, nosotros desaparecemos. Mañana ya no estamos, no somos importantes. Él es importante. Y si hoy estás acá, hoy estás respirando, hoy el Señor te tiene acá sano, ¿sabes para qué es? Para su gloria. Para edificar a su cuerpo. Y Pablo ahora nos va entrando a un terreno que nos duele. Pablo ahora nos va a llevar de la manito a unas palabras que no nos van a gustar. Porque está derrumbando y pisoteando nuestro yo, nuestro ego, el pensar que somos importantes. Y no lo somos. Solo es para Él. Solo la gloria es para Él. Versículo 3. Y ahora Pablo comenzará a enfocarse en la iglesia. Y cómo somos útiles a ella. Porque esa es la finalidad para lo que el Señor te salvó. Para hermosear, ¿sabes qué? Su esposa. Para hermosear su esposa. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Y ese es el problema de nosotros. Es que tenemos una estima muy alta. Tenemos un ego muy grande. Y hemos nacido así. Nadie nos enseñó a ser orgullosos. Nadie nos enseñó a creernos el centro de todo. Es nuestra naturaleza caída que nos lleva a eso. Nosotros tendemos naturalmente a creer que somos lo que no somos y queremos que otros nos vean como nosotros nos vemos. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos, dice el texto, versículo 3. Y por ende no pensamos de nosotros con cordura, dice. Sensatez. La medida de la fe del versículo sería la capacidad o la capacitación para el ejercicio del don. Dios ha dado dones a todos aquellos que ha salvado, en la medida de la fe, para llevar a cabo el ministerio de su iglesia, para el crecimiento de su iglesia. ¿Qué son los dones? El significado literal en griego es que pertenecen al Espíritu. Esos serían los dones. Que pertenecen al Espíritu. Se refiere a lo que está bajo el control del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que hay una diferencia entre talento y don? El talento es lo que todos hemos nacido con una habilidad. Ya sea algunos saben cantar, otros pueden tocar el piano, otros son buenos para las artes, etc. Esos son nuestros talentos. Pero el don es un regalo de Dios y que solamente se hace en función del Espíritu Santo. No nos pertenece a nosotros. Por eso es tan importante ser lleno del Espíritu, porque cuando somos llenos del Espíritu podemos poner en práctica el don en la iglesia. Y ese don es un regalo que Dios hace a su iglesia para hermosearla, para que crezca. Los dones son capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo da a todos los creyentes y son usados para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Versículo 4. Ya entramos ahora ya en tierra derecha. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Acá observamos lo que es la iglesia. ¿Un cuerpo con qué? Con muchos miembros. Pero cada miembro tiene una función específica dentro de la iglesia. Entonces la gran figura acá es la unidad en la pluralidad. Estas funciones se desarrollan por miembros y no son iguales, porque todos, dice el texto, versículo, todos los miembros tienen la misma función. No todos, perdón. Los dones son un regalo de Dios al creyente para la edificación de su amada iglesia. Hermano, presta atención en esto. Tus dones son nuestros. No te pertenecen a ti. ¿Te das cuenta? Dios no te los dio solo a ti, sino a la iglesia a través de ti. Es una responsabilidad muy grande que Dios nos ha entregado. Dios nos ha dado un don, una capacidad para poder aplicarla en la iglesia local y que la iglesia local se beneficie de eso y que crezca cada día más en santidad. Y la pregunta, ¿qué estás haciendo con tu don? ¿Lo estás poniendo a disposición de la iglesia? Tengo que hacerlo, porque si no, mira el versículo 5, Romanos 12. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Te das cuenta que la vida cristiana no es un llanero solitario? No es que yo ya me quedo en casa, prendo YouTube, veo la predicación del domingo, ya está, me voy, vivo mi vida. Total, la iglesia soy yo. No, no es lo que el texto nos enseña.
Lo dice claramente. Los unos de los otros somos miembros. Y este cuerpo espiritual está formado por muchos miembros. ¿Sabes cómo estamos? Estamos unidos. Estamos pegados. No sé si alguna vez estás cortado y la sangre sale y te pones algo, un papel ahí, cualquier cosita, y después cuesta sacar ese papel de la sangre seca, ¿cierto? Se pega fuerte. Como Eleazar, uno de los valientes de David, que mató tantos filisteos hasta que se cansó y su mano se quedó pegada a la espalda. La sangre era tan fuerte que no podía soltar la mano de la espada. Hermano, así estamos pegados, tú y yo, por la sangre de Cristo. Unidos. Así que ¿me amas o me amas? No tienes opción. Estamos unidos, no por tu sangre ni por la mía, por una muchísimo más fuerte. La sangre de Cristo nos une. Entonces, no tenemos salida, no tenemos opción, no hay chance. Cada creyente es parte del cuerpo. Y la afirmación del apóstol es contundente. Nos necesitamos. Nos necesitamos para crecer. Ninguna persona en este salón, ninguna, puede crecer espiritualmente solo. Es imposible. No necesitamos. La idea de miembro conduce a ¿qué cosa? A la de comunidad. Individualmente cada creyente es miembro del resto de los hermanos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. No somos diferentes cuerpos, diferentes familias. Yo con mi familia bien acá, yo con mi grupito de hermanos acá bien, tranquilito, déjenme aquí. No. El cuerpo funciona cuando el cuerpo está en armonía. Cuando hay parásitos dentro del cuerpo y cáncer dentro del cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Sufre. Somos un cuerpo. Solo no podemos estar. Por eso existe la palabra comunión, unión. Hay algo en común entre tú y yo, y eso algo en común entre tú y yo no lo tenemos con las personas de afuera. Lo que tenemos en común tú y yo es Cristo. Y eso no lo tenemos nosotros con un inconverso. No hay comunión. No hay nada en común. Nada. Acompáñenme a 2 Corintios 6, versículo 14. 2 Corintios 6, 14. No os unáis. Esto no solamente habla del matrimonio, está hablando de nuestra relación como creyentes con un inconverso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia? O sea, ¿qué amistad Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces busquemos la unidad con el cuerpo de Cristo, con mis hermanos. Mi mejor amigo no puede ser un inconverso. ¿Qué comunión hay? ¿De qué vamos a hablar? Esa persona que para mí es mi mejor amigo y es inconverso, si yo no le predico el evangelio todos los días, yo no lo estoy amando. Porque cuando el Señor se le acercó al joven rico, dice que le amó, tuvo compasión por él. Si yo cedo a él, yo no lo estoy amando y no es mi mejor amigo. Mi mejor amigo, primeramente, sin lugar a duda, debe ser el Señor. Y ahí se desprende amar a todos mis prójimos. A aquellos que tengo en común. Los que están sin Cristo, yo los debo amar, tener compasión por ellos y predicarles el evangelio. Para que luego, cuando entren en la familia y la fe, tengamos cosas en común. Antes no se puede. Es una realidad incuestionable. Si Dios te ha puesto en esta iglesia, eres un miembro importante. Hermano, si estás en esta iglesia, quiero que te lleves una idea hoy.
Eres importante. Aunque diga, pero yo lo que hago es pequeñito. Eres importante. Si estás mal, el cuerpo lo va a sentir. Si estás mal espiritualmente, el cuerpo de Cristo lo va a sentir porque el Señor nos hizo como un cuerpo. Estamos unidos. Por eso el Señor, los primeros 2 mandamientos, dice amar a Él y ¿a quién? A los demás. A mi familia, en la fe, primeramente. Si está mal, el cuerpo lo va a sentir y no avanzaremos. Todos somos importantes para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, el Señor avance. Todos. Volvamos a Romanos 12, versículos 6 y 7. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. En la iglesia, todos somos diferentes. No, así el mexicano, el de Puerto Rico. No hablo de eso. Todos somos diferentes en nuestros caracteres, en nuestra forma de pensar. Somos diferentes todos. Eso es una realidad. Y de la misma forma, de la misma manera, hay diferentes dones. Dios no a todos nos dio el don de servir o el don de misericordia. El Señor va repartiendo entre su iglesia los dones que Él estima necesarios porque son de Él para la edificación del cuerpo. Y cada uno es importante. O sea que todos sirven para que la iglesia funcione. 1 Corintios 12, versículo 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno, la iglesia, y tiene muchos miembros, tú y yo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. No es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. El don que tú tienes, el Señor lo dio porque tú vas a ser de mucha bendición a su cuerpo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice el texto? Son los más necesarios. Esto es precioso. Los dones son un regalo de la gracia, del versículo 6 de Romanos, según la gracia que nos es dada. No se reciben por méritos personales, ni se otorgan por el deseo del individuo, sino que conforme al pensamiento y la soberanía de Dios. Ninguno de los miembros sobra. ¿Sabes? Tú no estás sobrando acá. Tú eres necesario para el Señor, para la edificación de su iglesia. Hasta el más débil, dice el texto que leímos, es más necesario. Todos somos importantes. ¿Qué pasa, hermano, si tú te cortas el dedo pequeñito del pie? Vas a caminar y te vas a caer. El cuerpo completo se va a caer. Vas a perder el equilibrio y te vas a caer. El dedo pequeñito, el más chiquitito, sostiene un cuerpo completo. Todos somos necesarios. Y acá también es necesario, así como distinguimos los talentos de los dones, es necesario entender los dones del fruto del Espíritu, que son diferentes también. El fruto del Espíritu es el resultado de la acción del Espíritu en el creyente
Por eso se llama fruto del Espíritu, y está en Gálatas 5, que no lo busquemos, pero está ahí. El fruto afecta a la personalidad entera del cristiano y le permite reproducir el carácter moral de Jesús. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paciencia, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Carácter moral es lo que el Señor está produciendo en mí y está dando evidencia de que soy un hijo de Dios porque estoy dando fruto del Espíritu. Es diferente al don. Entonces, ¿qué se deben hacer con esos dones? Volvemos a Romanos 12, versículo 6. ¿Qué dice el texto? Úsense. ¿Para qué Dios nos dio los dones? Para usarlos. Y acá puse un ejemplo que a los hombres les va a llegar más. En tu trabajo te regalan un taladro, una caja con un taladro bien bonita. Y llegas a tu casa. Y para no gastar ni romper el taladro, la cajita tú vas y la guardas en un cajón y cierras. Y tú ves a tu esposa días después en la cocina con un martillo y un clavo tratando de romper la pared de cemento. ¡Ta, ta! Y ¡pum! Se rompió un dedo y le sangra el dedo. Y tú te vas. Después ella se vendó, se fue a hacer el aseo, va a la pieza, limpia y ve el taladro. Guardadito. Ahí, nuevecito. Hermano, no llegue esa noche a casa. Te las van a dar. ¿Cómo crees que va a sentirse su esposa si tú no le dijiste, no le serviste con ese taladro que te regalaron? ¿Cómo crees que se va a sentir ella? Se va a enojar mucho. ¿Y qué crees que Dios va a hacer si escondes tu don y no lo usas para su esposa? Se va a enojar. Y mucho. Hermano, Dios está capacitado, por lo menos con un don. Si lo tienes guardadito y no lo estás usando para hermosear a su amada esposa, que es la iglesia, tienes problemas con el Señor. Y el Señor te va a pedir cuenta. Porque a todos nos ha dado dones para usarlos para el servicio de su amada iglesia. Los dones son para usarlos con su amada. Y ahora, del versículo 6 en adelante, Pablo menciona una lista de dones. Y lo vamos a ver rápidamente por tiempo. Dice de profecía, versículo 6. Y nosotros decimos, pero bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, la profecía ya está revelada, termina en Apocalipsis. Si queremos oír profecía, leamos la Escritura. Ahí está todo lo que Dios quiere para nosotros. Luego en el versículo 7 dice de enseñanza, que es el don del maestro. Capacita al creyente para la exposición bíblica, que es la base de la enseñanza en la congregación. Es quien ha recibido la capacidad para instruir a la iglesia en la Escritura. El ministerio de la enseñanza hace que los creyentes sientan mucho afecto por la palabra, la amen, la conozcan, la entiendan el significado. Entonces el maestro, el que tiene el don de enseñanza, es un intérprete de la Biblia. Pero tú puedes decir, si yo lo quiero ese. Yo quiero ese don, porque es el más visible. Está todos los días al frente parado. Sí, pero pararse al frente y enseñar, hay que leer mucho. La preparación de un sermón lleva alrededor de 40 horas de lectura. Hay que prepararse para hacerlo. Es decir, el don de enseñanza no es que el maestro es maestro porque tiene el don. No es así. Sino que junto con el don tiene que haber un sacrificio de estudiar y prepararse por horas. No es que yo me paro acá al frente y ahora oro que Señor dame lo que el Espíritu tenga que decir a tu iglesia. Y hablo lo que se me venga a la cabeza.
Eso no es bíblico. Nosotros debemos ejercitarnos, prepararnos en la palabra. Cuando tú tienes un don, no es que el don lo haces solamente. Hay que una preparación detrás también. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces el don de la exhortación. Y era tradicional en la sinagoga que después de la lectura de un pasaje bíblico se le invitaba a algún miembro para que dé unas palabras de exhortación. Y la palabra exhortación proviene de dos voces, sería junto o al lado de, y expresa la idea de venir al lado de alguien. Es una de las palabras más usadas para animarlo, aconsejarlo, instruirlo. Hermano, este don es precioso y este don se está perdiendo en las iglesias porque nosotros no queremos, muchas veces por pereza, exhortar. ¿Y sabe lo que es más fácil? Ir donde otra persona y hablar de ese. El don de exhortar es tomar a un hermano, abrazarlo con el amor de Cristo y mostrarle en qué está fallando. Ese es el don de exhortar. Es querer la santidad para la iglesia. Y por eso tú vas a ir y te vas a poner al lado del otro. Por eso en el original sería eso, para animarlo, aconsejarlo. Y el que exhorta, su fin es consolar. El fin de este don es consolar, estimular, alentar. Luego viene repartir. Es un don que requiere dar a otros. Esto denota generosidad, sacrificio para satisfacer las necesidades de los demás. Y este don conduce o está muy apegado al desprendimiento. Uno de los ministerios de este don está relacionado con dar. Lo hace con gozo. Y si tú tienes ese don, hermano, no te cuesta dar. No te cuesta dar. Lo haces con gozo. Luego viene presidir. Presidir es pararse al frente. Son aquellos que guían a la congregación. Es como, en el original es como que aquel que maneja el timón del barco. Guía a la congregación, preside, está llevando hacia allá. Y el último, no lo tomo porque no es la predicación de los dones puntualmente. Ya vamos a tener, yo creo que un día, una predicación solamente de los dones para ir entendiéndolos mejor. Hacer misericordia. La persona que trata con simpatía y sensibilidad a quienes pasan por el sufrimiento y la tristeza y tienen la disposición de contribuir al alivio de sus aflicciones. Y acá está visitar enfermos, consolar a los desalentados, ver las necesidades de los hermanos y hacer algo. Ese es el don de misericordia. ¿Y cómo termina el versículo 8? Con alegría. Y esta es la actitud crucial para asegurar que el don se está haciendo de una manera que el Señor te está capacitando, que es a través del Espíritu. Miren qué interesante, presten atención al versículo 8. Los dones del versículo 8 deben hacerse con liberalidad, es decir, con desprendimiento, sin esperar nada a cambio, con solicitud, o sea, estar atento a la necesidad y actuar de inmediato. Y termina con alegría, hacer el ministerio gozoso, porque es para el Señor. Ahora, ¿cómo saber cuál es mi don? Aparte de estas tres, liberalidad, solicitud, alegría, yo siempre digo, lo vas a saber con las tres F. Vas a tener fervor. Vas a tener un fervor por hacer eso. Va a ser fácil. Y va a tener fruto. Estás usando tu don para el servicio de la iglesia. Pero ¿cómo saberlo? Hermano, mientras no te involucres en servir a otros en tu iglesia, nunca vas a saber cuál es tu don. Paréntesis, el don de juzgar a otros por lo que hacen no es bíblico, no está acá. Si es un don, lo da Satanás. De juzgar a otros porque hacen cosas. Yo lo podía hacer mejor. Hoy, ¿por qué esto? Hermano, ¿cómo vas a saber cuál es tu don si no estás haciendo nada para hermosear la iglesia del Señor? Es la forma. Y un hermano se va a acercar a ti, hermano, noto que tienes un corazón muy dadivoso, don de misericordia. Noto que te gusta servir, estás atento a todo, don de servicio. Hermanos, queridos, todos, si somos hijos de Dios, todos
tenemos que poner en práctica aquello que el Señor nos ha entregado para el beneficio y el crecimiento de su iglesia. El don se descubre mientras estoy sirviendo. Y lo que los hermanos verán en ti, ese es tu don. Esa es la forma, haciendo. Tal vez no era por acá, pero voy acá. Tal vez no era en este servicio, voy a ir acá. Haciendo es la forma que yo tengo para mostrar mi gratitud y mi amor a aquel que dio todo por mí. Y para hermosear a su amada esposa. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por estos 8 versículos, Señor, de Romanos, donde el apóstol en una forma práctica nos enseña a poner, Señor, en obra lo que tú nos has dado, Señor. Ya la teología está. Son 11 capítulos de teología, Señor. Y hoy, Señor, nos quieres enseñar de una forma práctica cómo hermosear a tu amada iglesia, Señor. ¿Qué don me has dado, Señor, para ponerlo a tu servicio, Padre? Porque si tú te agradas, Señor, en algo en nosotros, es en el don que estamos haciendo para tu gloria, Señor amado. Señor, ayúdanos a entender esta realidad en nuestra mente, porque nuestra mente tiene que ser racional, un punto racional. Ayúdanos a entender, Señor, que realmente debemos hacer algo para ti, Señor. Por su fruto, dice Santiago, por su fruto lo conoceré. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Necesitamos hacer algo para tu iglesia. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos traer personas que amamos acá a tus pies, Señor, para que oigan el Evangelio. Señor, somos responsables por esta generación, por nuestra familia, por nuestros cercanos, somos responsables y tú nos vas a pedir cuenta un día, Señor amado. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender esta realidad y a ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.